Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos que se vaya conectando todos los participantes. Iniciaremos enseguida el webinar. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo ya al webinar. Antes de empezar, os voy a dar unas recomendaciones para que todo transcurra de forma ágil. Las preguntas y respuestas se responderán al final del webinar. Lo podemos hacer de varias maneras. Bien, soy dando turno levantando la mano, que está abajo en el menú o arriba, donde lo tengáis. También se puede hacer uso de las opciones de preguntas y respuestas, o si lo preferís, a través del chat. En su momento os daremos entrada. Y nada, comentaros que el webinar se está grabando y lo compartiremos en redes pues en unos días, ¿vale? Y nada, vamos a dar comienzo y en principio, pues bueno, tenemos un tema bastante interesante, como es el tema de la sucesión en la empresa familiar, tema que está ahora muy en boca de todos los empresarios. Y para ello, pues contamos con Federico Javier Barona, economista y socio director de Barona Numbers, asesor fiscal también de nuestra asociación. Nada, Federico, cuando quieras, adelante. ¿Vale? Vale, pues nada, muchas gracias Manolo, muchas gracias a Arbet y bueno, mi idea es estar hablando aproximadamente unos 20 minutos sobre el punto de vista que tenemos en el despacho acerca del tema de la empresa familiar, donde veremos aspectos más o menos, casi todos los aspectos testamentarios, las recomendaciones que hay que hacer a efectos de la sucesión y por supuesto, y la parte más importante, el aspecto tributario que hay en la sucesión empresarial y sobre todo los aspectos conflictivos o los aspectos que más problemas están generando. Para ello, lo que les voy a hacer es les voy a compartir una presentación que nos va a servir más o menos de guión y lo que ha dicho Manolo. La idea sería estar hablando unos 20 minutos, 15-20 minutos y a partir de ahí que hagan ustedes todas las preguntas que deseen, las que yo les pueda contestar lo haré y las que por dificultad o porque no podemos por tiempo lo haremos personalmente llamándoles o a través de Arbet como lo vean. Pero por favor pregunten cualquier cosa que quieran. Vale. En primer lugar, lo más importante en toda esta historia es qué es una empresa familiar. Lo más importante es saber qué es una empresa familiar. Vamos a ver, no hay una definición de lo que es una empresa familiar, pero lo que entendemos por una empresa familiar a nivel asesoría es una empresa donde se realiza una actividad empresarial. Esto es muy importante y lo repetiremos durante el resto de la charla y sobre todo, normalmente los socios son familiares, personas físicas que en un momento determinado están pensando en transmitir esa sociedad a sus hijos, a sus descendientes o a un familiar cercano. Con lo cual, quedémonos con una idea. Son empresas familiares que desarrollan una actividad empresarial. Y luego alguien, espero que me haga la pregunta del millón de, bueno, ¿y si una empresa tiene alquileres, desarrolla una actividad empresarial? Esa es una de las preguntas del millón e intentaremos contestar. ¿Qué se intenta tanto por parte de los accionistas como por parte de la administración? Pues que pervivan estas empresas. Como vemos luego también, estas empresas son importantísimas en el tejido en España, en el tejido de la Comunidad Valenciana, son importantísimas, aportan una riqueza que no hacen las grandes empresas y no podemos perderlas, no podemos permitirnos el lujo de perderlas. En ningún sitio está escrito, en ningún sitio tributariamente está escrito qué es una empresa familiar. Pero bueno, básicamente nosotros nos vamos a fijar
en el impuesto sobre el patrimonio, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre la renta, y vamos a intentar desbrozar a qué se está refiriendo cuando hablamos de empresa familiar. Vamos a hablar primero de qué es esto de la sucesión empresarial y qué tipos de sucesión empresarial existen. Bueno, pues la sucesión empresarial lo que implica es transmitir el control y la propiedad de una empresa de una generación a otra. ¿Vale? Eso parece muy sencillo, pero aquí nos encontramos ya con unos primeros dilemas. Uno, el empresario que lo transmite tiene que tener claro que si lo transmite, voy a decir una obviedad, lo ha transmitido. O sea, que ya no manda. O sea, que el lunes va a su empresa, la que ha sido su empresa toda la vida, y ya no es el jefe, manda a otra persona. ¿Por qué? Uno de los grandes errores que hay en este tipo de sucesiones es decir que transmito la dirección, pero luego no la transmito. Yo quiero seguir mandando igual. O quiero que al que se lo he transmitido haga lo que yo quiero que haga. Y eso es imposible. Cada uno tenemos nuestra forma de ser y nuestra forma de ver la vida. Entonces, lo primero que hay que pensar a la hora de transmitir una empresa familiar es, antes de saber si mi sucesor está preparado, ¿estoy yo preparado para transmitir esta empresa? ¿Estoy yo preparado para entregar las llaves, irme a mi casa y venir solo el día que me llamen y prestarles mi ayuda si me la piden? Esa es la primera pregunta que hay que hacer, y si somos realistas, en muchos casos la respuesta es no. Evidentemente, también hay una sucesión que viene obligada, que es cuando hay un fallecimiento o un relevo del causante. Con lo cual, la primera pregunta es, ¿en qué momento hay que hacer esta sucesión? Pues evidentemente se tienen que dar cuanto menos tres cosas. Una, que la persona, el empresario que quiere entregar la empresa esté preparado para ello, que tenga uno o varios sucesores que lo puedan hacer, y tres, que tributariamente sea eficiente o que tributariamente no esté muy penalizada esta entrega. ¿De acuerdo? Con lo cual, esas son las tres cosas importantes. Muchas veces nos quedamos pensando que es solo que el sucesor esté preparado. No, no. Hay que pensar siempre, ¿y el que entrega la dirección está preparado? Esa es la primera pregunta del millón. Tipos de sucesiones hay varias, ¿no? Nosotros hemos puesto como ejemplo la sucesión, estamos hablando mortis causa. La sucesión testamentaria tiene que tener, evidentemente, todos los empresarios tienen que tener un testamento preparado, un testamento donde de verdad expresen su voluntad. Un testamento vale 30 euros. Pues si tenemos que ir 10 veces al año a cambiarlo, vamos. Pero un testamento tiene que tener un buen testamento. Un buen testamento donde esté muy especificado mediante legados, sea qué le dejo a cada quien. Un buen testamento tiene que tener, en caso de que haya un patrimonio importante, tiene que tener un albacea y un contador partidor, o sea, alguien de confianza que en caso de conflicto entre los herederos, si uno levanta la mano, esa persona es la que manda y la que decide cómo se reparte el tema. Y nosotros aconsejamos siempre el incluir una cláusula que, en el caso de que uno de los herederos impugne el testamento, se queda con la legítima estricta. O sea, mira, yo os voy a poner todos los medios para que podáis vivir en el futuro, pero no os peleéis, porque como os peleéis, el que se pelee se va a tener un problema con mi herencia. Entonces, estas son cláusulas que cualquier empresario tiene que consultar con sus abogados y asesores de confianza, le tienen que explicar qué es cada cosa y tiene que decidir, de una forma u otra, el tomar las medidas en el testamento, pero cuanto menos tiene que conocerlas. Luego hay una segunda forma de sucesión que no se la aconsejo a nadie, que es una sucesión intestada. Bueno, pues el empresario, porque algunos nos creemos inmortales, ha decidido que no hace testamento y se produce una sucesión intestada. No se refleja la voluntad del testador, la voluntad del fallecido en ningún sitio, por lo cual nos tenemos que ir al Código Civil. En principio heredan los descendientes por partes iguales, pero eso no es la mejor fórmula, porque además no puedo arbitrar albaceas, contadores partidores, no puedo arbitrar una fórmula de no
impugnación del testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo más que aconsejar que cualquier persona debería tener su testamento, cualquier persona debería tener su voluntad expresada en un acta notarial, para que con eso hayan los menos conflictos posibles. Y les puedo asegurar que siempre, bueno, siempre hay conflictos porque la gente nos podemos pelear por 10.000 euros o por 1.000.000, da igual. Al final, pelearse es barato. Y luego tenemos una tercera forma, que es la sucesión contra testamento. Eso es lo que comentaba antes. Hay determinados descendientes o parejas de descendientes que son litigadores por naturaleza. Hay gente que le gusta litigar. A mí yo lo odio, pero hay gente que le gusta litigar. Y hay gente que le da igual contra quien litigue, serán hermanos, serán primos, serán tíos, le da exactamente lo mismo y puede decidir impugnar el testamento, demandar el testamento. Esto a mí no me gusta, sinceramente, es una cosa que es de las peores cosas que llevo en el despacho, cuando hay que impugnar un testamento, y porque creo que es un flaco favor que le estamos haciendo a la persona que nos ha traspasado gratuitamente su patrimonio, en este caso el padre, la madre o quien sea, pero bueno, este caso existe y para evitar esto, evidentemente vamos a volvernos al principio de los comentarios. Por favor, tengan ustedes un testamento, tengan un testamento bien escrito, tengan un testamento bien asesorado, albacea, contadores partidores, sepa lo que son esas figuras y sepa lo que es el dejar con la legítima escrita a todo aquel que impugne el testamento. Etapas importantes en la planificación de una sucesión. Selección del sucesor. Normalmente la persona que está dirigiendo la empresa es la que más sabe o más conoce a quién debe elegir para que le sucedan. Es importante que esto se haga bien. ¿Por qué? Porque hay que preparar al sucesor. Pero no solo hay que preparar al sucesor. Hay que preparar al sucesor, hay que preparar a los hermanos del sucesor para decirle vosotros no vais a ser quienes dirijáis la empresa, y hay que preparar en su caso a la pareja del que está preparando, a la pareja del que va a entregar esta dirección, para decirle, mira, tienes un hijo bueno, una hija buena, pero los demás no valen para dirigir y hemos elegido a esta. Todo lo que no sea eso generará conflictos. Si tenemos una persona tremendamente preparada, pero sus hermanos no saben que ella es la preparada o que él es el preparado, tendremos un problema. Con lo cual, no nos quedemos en elegir al sucesor, sino elijamos al sucesor, pero preparemos al resto explicándoles que este es el sucesor. ¿De acuerdo? También es importantísimo. Está en la línea de lo que decíamos antes. No solo hay que transmitir cuando el que sucede está preparado, tiene que estar preparado también el sucedido, con lo cual es importante tener en cuenta esto. Y luego se debe habilitar, no puede ser de otra forma, un periodo de transición. Lo que no puedo hacer es decir el viernes al mediodía, fulanito es mi sucesor y yo el lunes ya no vuelvo. Eso es de sentido común y esta sucesión tiene que ser preparada. Vale, de acuerdo. Vale, ya tenemos el momento en que tenemos que generar la sucesión, ya tenemos sucesor, ya hemos informado a todos sus hermanos y hermanas quién va a ser el sucesor, ya hemos informado a nuestra pareja y está de acuerdo, nosotros estamos preparados para generar su sucesión y llega nuestro socio. ¿Quién es nuestro socio? Bueno, en este caso tenemos dos socios. Tres socios, la agencia tributaria, la consejería y el ayuntamiento. Son nuestros socios que cada vez que hacemos algo, cada vez que tomamos un café nos cobran el IVA y cada vez que transmitimos algo de nuestros bienes patrimoniales, pues quieren grabarnos esta historia. Entonces, tenemos a nuestros socios y hay que elegir el momento y hay que conocer los mecanismos para pagar, en su caso, lo justo. Ya no voy a decirlo mucho o poco, sino lo justo. ¿Qué tres impuestos nos están jugando en esta historia principales, aparte del de pluralidad municipal? Juega el impuesto patrimonio, juega el impuesto sobre la renta y juega el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo más importante es que no toda empresa está exenta de patrimonio o está bonificada en sucesiones. No. Solo lo que quiere el espíritu de la norma es bonificar o dejar exentos aquellas empresas que realicen una actividad empresarial,
que desarrollen una actividad económica. Y no solo eso, sino que los activos de esa empresa desarrollen una actividad económica. Y ahora hablaremos de lo que es esto. ¿Qué requisitos tiene una empresa familiar a efectos de impuestos sobre el patrimonio? Tiene que desarrollar una actividad económica. No se tratará de una entidad patrimonial, que es aquella que no realiza una actividad económica, con lo cual vamos a encontrarnos la duda que teníamos al principio, la pregunta del millón. ¿Una empresa que alquile inmuebles tiene una actividad económica? Pues para eso nos tenemos que ir al impuesto sobre la renta. Los requisitos que nos pide es que haya una persona contratada a jornada completa. Esta es una condición necesaria y no suficiente. ¿Y cuál es la condición suficiente? Pues la condición suficiente nos la dijo el Supremo. Esa persona tiene que tener justificado su jornada laboral en régimen general de la Seguridad Social. Dicho de otra forma, no nos vale si tenemos alquiladas 3 casas. No me pregunten el número de casas. Hay gente que dice 8, hay gente que dice 10, pero yo no les voy a decir. Tiene que justificar su número, tiene que justificar su sueldo con una actividad razonable de 8 horas diarias. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy extremo que hemos tenido en el despacho. Aquí había una empresa que tenía alquilada un solo inmueble, pero claro, ese inmueble era una plataforma logística de una empresa tremendamente grande. Y esa empresa, que pagaba un montón de dinero por ese alquiler, por un solo alquiler, nos exigía en contrato que hubiera una persona 8 horas diarias con el teléfono por si ocurría cualquier cosa en ese inmueble. Bueno, pues ese inmueble a nuestros efectos estaba afecto a una actividad porque cumplía el requisito ya que nos lo pedían por contrato. ¿Qué más cosas no están afectas? Inversiones en fondos de inversión, inversiones en acciones de bolsa. Todo eso no está afecto a una actividad empresarial. Con lo cual, la parte del activo que represente esta empresa familiar puede haber activos afectos, las máquinas para coser botones y una inversión en acciones del Santander. La parte proporcional que suponga esa inversión, la parte del Santander, no estaría bonificada en sucesiones, no estaría exenta en patrimonio. Dicho de otra forma, si yo tengo un activo de 1 millón de euros, por hacerlo sencillo, la empresa no debe nada, vale 1 millón de euros, y 200.000 de esos euros están en acciones del Santander, la parte exenta en impuestos sobre patrimonio serían 800.000, no el millón, por mucho que la empresa cumpliera el tema de la actividad económica en el resto de los años. Y luego hay un requisito que hay que cumplir, que es que, como los anteriores, que es que el titular, uno de los titulares, ejerza funciones efectivas de dirección en la entidad. ¿Qué son funciones directivas de dirección en la entidad? Bueno, lo más seguro es que ostente el cargo de administrador, que el cargo de administrador esté remunerado según estatutos, que esa remuneración esté aprobada en una junta y que suponga más del 50% del total de sus rendimientos empresariales, profesionales y trabajo personal. Eso, cuanto menos. Todo lo que sea quitar cosas ahí, empezamos a tener dudas. Supongo que alguien me preguntará si uno puede ser administrador y cobrar como administrador y como trabajador. Les contestaré luego. Espero que alguien me lo pregunte, porque eso es un tema que yo tengo muy claro, pero tengo muy claro desde el año 2007, pero no está tan claro. De acuerdo, seguimos. Cuando yo cumplo estos requisitos, estarán exentas las participaciones en impuesto de patrimonio. Pero claro, para que estén exentas las participaciones, más del 50% de los activos de la empresa tienen que estar afectos a una actividad económica. Punto 1. Si están afectos el 49%, cero de esa empresa está exento en patrimonio. Si están afectos más del 50%, la parte proporcional del valor de la empresa que representen estos activos estará exenta y la otra parte no. ¿Por qué me estoy deteniendo tanto en la exención en patrimonio? Primero, porque es importante, porque hay bastantes comunidades autónomas dentro de España que todavía tienen impuesto de patrimonio. Y segundo, porque básicamente la bonificación que hay en sucesiones y donaciones viene cogida de patrimonio. O sea, si yo a efectos de patrimonio tengo exentos el 60% de la empresa, a efectos de sucesiones tengo bonificados el 60% de la empresa. Básicamente es esto. Por eso llevo ahora más o menos 15 minutos. Voy a intentar en 5 o 10 minutos
acabar. Vale. ¿Qué ocurre cuando alguien quiere donar estas acciones de la empresa familiar? Muy bien. Si yo lo que estoy donando es una empresa familiar que cumple todos los requisitos anteriores y que el donante tiene más de 65 años y deja de realizar funciones de dirección, si está exenta al 100%, yo puedo donar la empresa bonificada al 99%, 95-99%, depende de comunidades autónomas, pero bueno, gran parte, y no tengo tributación en IRPF. ¿Qué puede ocurrir también? Que yo esté donando una empresa que cumpla los requisitos, pero que, por ejemplo, el 20% de su activo no esté afecto a una actividad. En ese caso, porque tengas acciones del Santander o lo que sea, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Puedo donar? Puedo donar. ¿Está bonificada esa donación? Sí, menos el 20%. ¿Está exenta en renta? Sí, menos el 20%. Dicho de otra forma, salvo en la norma nacional, lo que me impide es que yo done cosas no afectas a una actividad empresarial o partes de un activo no afectos a una actividad empresarial. Con lo cual, muchísimo cuidado con lo que estoy donando, porque si dentro de lo que estoy donando hay cosas no afectas, vuelvo a repetir, acciones del Santander, puntas de tesorería que no utilizo, cualquier cosa de estas, eso va a tributar. Y puede tributar en renta y puede tributar en sucesiones y donaciones. Y ahora alguien me debería preguntar, bueno, ¿y qué ocurre? Como ocurre en mi comunidad autónoma, que las donaciones están bonificadas al 99%. Ah, muy bien. Entonces ya no habría problema, claro. Si la donación está bonificada, esté o no esté afecto al activo, la donación está bonificada. La contestación es sí, la donación está bonificada, eso no hay ninguna duda. Pero el incremento en renta no. Dicho de otra forma, si yo dono a mi hija un piso y estoy en la Comunidad de Madrid o estoy en Valencia dentro de un mes, ¿qué va a ocurrir? Que la donación no va a tributar, pero el incremento en renta, porque es un bien no afecto, el incremento en renta que se produce entre lo que me costó el piso y el valor de referencia actual va a tributar. Con lo cual, cuando en Valencia entra en vigor, y donde ya entra en vigor es exactamente igual, la bonificación de sucesiones, hay que tener mucho cuidado con lo que se dona, porque lo que es la parte de donaciones no va a tributar, pero la otra parte sí va a tributar. ¿Y qué pasa si espero a fallecer? Que en mi caso va a ocurrir dentro de muchos años. Pues que ese incremento de patrimonio en renta, la plusvalía del muerto no va a tributar. Con lo cual, mucho cuidado con hacer donaciones, porque ese incremento en renta sí que tributa, pero en sucesiones no. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Vamos a pasar esto. Perfecto. Bueno. Esto es un cuadrito para que vean ustedes lo que son las pymes en España. Las empresas de menos de 10 ocupados representan el 84% del número de empresas, representan el 80% de los ocupados y representan, las pymes, digo, representan un 57% de la facturación. En cambio, las empresas familiares de más de 1.000 ocupados son solo el 20%, representan el 20% de los ocupados y el 15% de la facturación. Se ve que las empresas denominadas familiares, contra más empleados tienen, menos porcentaje suponen. Eso también es razonable. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, hay que tener en cuenta una cosa. Hay una normativa nacional, nos afecta a todos, y hay una normativa autonómica. Bueno, yo elijo cuál de las dos quiero. Incluso en una sucesión se puede elegir para unos bienes la autonómica y para otros la nacional, pero hay que cumplir los requisitos. Entonces, que sepan ustedes que en cualquier comunidad autónoma donde estén tendrán una parte regulada, o sea, tendrán una regulación autonómica y una nacional. Ustedes podrán elegir cualquiera de las dos en cualquier momento. Lo manifiestan en la escritura y ya está. Pero esto también es muy importante saberlo. Por ejemplo, hay alguna comunidad autónoma que no bonifica la transmisión de empresa familiar, pero sí la bonifica la nacional, con lo cual, en ese caso, podríamos jugar
Vale, eso voy a ir un poquito más rápido porque se me acaba el tiempo. Es un impuesto que con los cambios que han habido en cuanto a los gobiernos autonómicos, ha habido un cambio hacia la baja presión fiscal en donaciones y sucesiones y, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Valencia este año se va a aprobar la bonificación al 99%, País Vasco, Murcia, Andalucía, Extremadura, Madrid, Cantabria ya lo tienen y siguen con presión elevada Asturias, Aragón, Canarias y Cataluña. Vale, pasado. Novedades en la Comunidad Valenciana. Me han dicho que había más oyentes de la Comunidad Valenciana, pero muy rápido. La Comunidad Valenciana va a aprobar la bonificación al 99% de sucesiones y donaciones. En caso de sucesiones va a tener efectos retroactivos el 28 de mayo, o sea, todos aquellos, cuando alguien haya fallecido a partir del 28 de mayo ya jugará esto, y lo que se está intentando es que se bonifiquen con los familiares directos hasta cónyuges. Se van a hacer. Importante, la donación no va a tributar, pero los incrementos de patrimonio que se generen como consecuencia de esa transmisión de cualquier bien, ya sean acciones, ya sean tal, si no están afectos a una actividad empresarial, tributarán. Eso es importantísimo. Y luego hemos querido poner, ya para acabar, unos casos de sucesión en empresa familiar en España. Por ejemplo, el Corte Inglés. El Corte Inglés en el año 34 lo funda Ramón Areces, fallece en el 89 y se genera una pelea, sobre todo a partir del 2014, tras el fallecimiento de Nereu, de Isidoro Álvarez. Y bueno, ustedes la están siguiendo en prensa y verán cómo es un tema que todavía no está resuelto. Sigue siendo una empresa familiar, se han producido cambios significativos, pero llevan prácticamente 9 años a bofetadas. Día, lo mismo. La sucesión familiar tuvo lugar en el 2018, el fundador renunció a su puesto como CEO, se esperaba que fuera su sobrino Antonio Coto el sucesor, pero se produjo una caída de las acciones en bolsas tremendas como consecuencia de la falta de experiencia, por lo menos el mercado así lo dijo, de Antonio Coto. Además, Antonio Coto tenía un conflicto, era dueño de otra cadena de supermercados y entró en conflicto, y desde luego los problemas financieros. Pescanova, bueno, no hay que decir lo que ha pasado con Pescanova, todavía me parece que está en concurso, no sé si levanta el concurso, un desastre de problemas de gestión y financieros que ha llevado a la quiebra. Y por último, Zara. Zara es un ejemplo de una transmisión sucesoria correcta, por lo menos hasta la fecha. Amancio Ortega en un momento determinado nombró un CEO y lo nombró de verdad, se fue a navegar y había un CEO de verdad, y ahora le han traspasado los bártulos de mandar a la hija y la cosa está medio funcionando. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, si a ustedes les parece, y vamos a empezar con el turno de preguntas porque me he extendido aproximadamente 25 minutos. Muy bien, Federico. Creo que muy interesante. He aprendido, la verdad, muchas cosas, ¿no? Y espero que para los asistentes les haya interesado también. Bueno, pues vamos a abrir ya, como hemos comentado, el turno de preguntas y respuestas. Podéis hacerlo a través del chat o podéis levantar la mano, como muy ha levantado Eva García. Y si te parece, Eva, pues te vamos a dar paso para que de viva voz lo presentes. Fernando, ¿lo haces tú? ¿Le das tú a Eva? A ver. Sí, Hola, le doy yo la voz. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Federico, yo una de mis preocupaciones es, como empresa familiar, es cuando hay algún tipo de sucesión de lo que son el propietario hacia los hijos, si hay alguno que no pertenece a lo que es la empresa. ¿Quedan protegidos el resto? O sea, ¿hay algún tipo No te he entendido, perdona. Si hay algún hijo que no pertenece a la empresa, no. Hay una empresa familiar en la cual hay algunos hijos del propietario que están trabajando y otros no. Vale. Entonces, en el momento en el que fallece el propietario, pasa la sucesión a los hijos, y ¿hay algún tipo de protección cara a los hijos que están trabajando en la empresa frente al que está fuera? Bueno, vamos a ver. Esto es como todo. En una empresa capitalista manda la mayoría. ¿Vale? Nosotros podemos establecer un procedimiento sucesorio donde digamos, lo ordenado sería decir, el que trabaja tiene un sueldo por trabajar, ¿de acuerdo? Y el que no trabaja tiene
dividendos, utilidades que llaman la agencia tributaria o lo que sea por no trabajar. Y eso tiene que estar preestablecido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a decir que lo hemos hecho todo muy ordenado. Mira, hemos decidido que el administrador único de la empresa sea fulanito, que fulanito, y hemos aprobado junto un sueldo para fulanito, con un fijo y un variable, y además le damos coche, ya le damos no sé qué. Y los que no trabajamos en la empresa, pues cobramos un dividendo mínimo del 20% todos los años del resultado. Me lo he inventado, ¿vale? Perfecto, eso no hay ningún problema, ninguno. Y se hace. Ahora bien, si los hermanos que no trabajan representan más del 51%, convocan una junta y tiran al que trabaja, lo tiran. Porque esto es una empresa capitalista y manda la mayoría. ¿De acuerdo? Está claro. Contra eso no podemos luchar. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Lo único que podríamos hacer es que se establecieran unas acciones sin voto, ¿vale? Pero claro, ahí estás cercenando los derechos de algún hijo. Me explico, imagínate, tú dices, tengo 5 hijos, uno trabaja y 4 no, vale. Quiero que mande el que trabaja, perfecto. Pues haces un 80% de acciones sin voto y un 20% de acciones con voto. Las acciones con voto se las das al que trabaja y el 80% no trabaja y a cambio de no tener votos se les da un dividendo mínimo, vale, eso lo pone la ley. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero ya no lo estás tratando igual, ¿eh? En cualquier caso, vamos a estar en una sociedad capitalista y salvo alguna historia de estas, la mayoría manda. Está claro. Muchas gracias. Venga. Gracias, Emma. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Estamos abiertos a tiempo. Vale, hay una cosa que me tenéis que preguntar, que es, vale, ¿y qué tesorería se considera afecta? Pues la respuesta es, no lo sé. La mínima que necesite utilizar durante el año. Imagínate que yo tengo una sociedad que es estacional, ¿vale? Un hotel en verano. Evidentemente, en invierno tendré puntas de tesorería que no necesitaré porque no tengo que pagar proveedor, no tengo que pagar nada, pero en verano las usaré. Bueno, pues esa tesorería se usa. Se usa, está afecta. Si tengo 1 millón de euros, me lo invento, metido en el banco, que sistemáticamente no utilizo, eso sería no afecto a la actividad. ¿Vale? Lo cual hay que tener un poquito de cuidado con eso y hay que aplicar el sentido común muchas veces. Por ejemplo, yo tengo unos inmuebles alquilados que no uso para la actividad, pero resulta que los he hipotecado para un préstamo de la actividad. Bueno, pues yo defendería desde luego que sí que están afectos, porque ese inmueble me permite tener un préstamo que sí que utilizo para la actividad. Quiero decir, es muy importante intentar discernir lo que está afecto y lo que no está afecto, muchas veces utilizando el sentido común. Un barco nunca está afecto, por mucho que digáis que lleváis a los clientes, y un viaje a Disneylandia con mi pareja y mis hijos tampoco está afecto nunca, aunque digamos que es que lo necesito para resetear mi mente. Muy bien, pues nada, tenemos también a Pablo García, que también ha levantado la mano. Entonces, nada, Pablo, creo que ya puedes hablar. A ver, Pablo. Pablo, no te oímos. Pues tiene el micrófono activado, Pablo. ¿Me oís ahora? Ahora Sí, sí. ahora Pablo, sí. Dime. Es que no sé si he entendido las condiciones para que el dueño, digamos, o el accionista principal que va a donar o a ser sucedido, para que quede la empresa exenta, porque uno de los requisitos será que la empresa tiene que, o sea, su trabajo como directivo tiene que suponer un porcentaje de su sueldo. Sí, no, del sueldo no, del total de sus rendimientos de trabajo empresariales y profesionales. ¿Y A qué ver, pasa cuando hay 3 empresas, por ejemplo, familiares? vale, te cuento. Cuando hay 3 empresas familiares que cuelgan directamente, lo que haces es el sueldo que cobra por dirigir y gestionar en las otras 2 lo eliminas al efectos de la ecuación. Por ejemplo, imagínate, voy a hacer por un ejemplo muy sencillo. Yo tengo 3 empresas y de cada una cobro 100 por dirigir como administrador. ¿De acuerdo? Sí. Y además tengo un sueldo por lo que te dé la gana de 60, ¿vale? Yo cuando comparo, como tengo 3 por dirigir y gestionar de 100, 2 las elimino.
Vale. Y cojo 100 contra 60. ¿Es mayor? Sí. 100 contra 60 es mayor, sí. 100 contra 60 es mayor, sí. Las tres están exentas. Imagínate que cobro en 200, en una 20 y tengo esa cuarta cosa de 60. La de 100 contra 60 estaría, la de 100 contra 60 estaría y la de 20 contra 60 no estaría exenta. Entendido. Gracias. ¿Vale? Eso lo marca la norma, ¿eh? No. Hay veces que es más complicado, porque por ejemplo yo soy de la teoría que cuando esas 20 contra 60 no juegan, en vez de 60 son 80, pero bueno, eso es mi teoría. Vale, vale, entendido, gracias. ¿Vale? Perfecto. Vale. Muy bien, pues nada, no, a ver si alguien se aventura también a hacer alguna pregunta o es que lo tenéis todo muy claro. Porque bueno, aquí no. No, lo he explicado muy mal y no está nada claro. También puede ser. Sí, sí, no, yo creo que lo has No pierdas la explicado. esperanza, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues nada, Federico, no hay nadie más que se aventure a hacerte alguno. Sí, tenemos a Eva que vuelve a querer hacer otra pregunta. Pues nada, le damos paso a Eva. Gracias, Manolo. Yo solamente que nos explique lo del tema del sueldo al administrador. Que ha dicho, Vale, alguno sí. quiero que me lo pregunte. Pues aquí Es verdad que estamos. no lo he preguntado. A ver, el Tribunal Supremo lo que hace en el año 2007, vuelve a hacer en el 10, vuelve a hacer en el 14 y ya hace casi siempre, es lo que llama, a ver, lo que dice es, cuando hay una persona que está cobrando de una empresa y no tiene una relación de ajeneidad, esta persona no tiene una relación laboral. ¿Vale? ¿Qué quiere decir una relación de ajeneidad? Que me contrate otro. Yo no me puedo contratar a mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo contratar a mi pareja porque no hay una relación de ajeneidad, porque vivimos en el mismo techo. ¿Vale? Entonces lo que dice es, oiga, para que haya una relación laboral, tiene que haber una relación de ajeneidad. Con lo cual, si esa relación de ajeneidad no existe, usted no tiene una relación laboral. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene? Una relación mercantil. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un administrador, como no se puede contratar a sí mismo, no tiene una relación laboral. Ya no tiene un contrato laboral, no lo puede tener. Entonces tiene una relación mercantil. ¿Y qué es una relación mercantil de un administrador con una empresa? Pues eso implica que sea administrador, que en los estatutos se ponga expresamente que el administrador cobra y que se determine por junta cuánto se cobra. ¿Vale? Todo lo que no sea eso implica que, que esa relación mercantil está mal firmada o mal hecha. ¿Por qué? Porque si yo estoy cobrando como administrador, pero en el estatuto pone que el cargo es gratuito, es que no puedo cobrar. Y tú me dirás, ¿y por qué cobras? Pues cobrarás por dividendo o por tu condición de accionista, pero no puedes cobrar. Con lo cual implica que si soy administrador, tienen que estar en estatutos, aprobado en junta y retención del 35%. Y ahora me dirá alguien, ya, pero es que hay gente que actúa como administrador y además trabaja. ¿Puede cobrar las dos cosas? Te digo mi opinión. ¿Y esto aún escuece algún compañero mi asesor? No, porque el Supremo ha dicho que no. El Supremo lo que ha dicho es que cuando tú estés haciendo tu trabajo como trabajador y como administrador, la parte del administrador subsume a la del trabajo, con lo cual es todo administrador. Salvo que el trabajador, cuando actúa como administrador, manda y como actúa como trabajador, está supeditado a las órdenes de otro. Eso se podría dar, sí. No conoces ninguno. No hay nadie que siendo administrador, cuando trabaja no manda. Nadie. Con lo cual, esa teoría del doble vínculo que sí que dice el Tribunal Supremo, en la realidad no se da. Es que aunque sea uno fontanero, o sea, si uno tiene una empresa de fontanería y es administrador, cuando está trabajando es el jefe de los fontaneros. O sea, yo no conozco a nadie, pero es que no existe, que sea administrador de la empresa y cuando trabaja como fontanero tiene un jefe por encima. Eso no se da. Y si es camionero, es el jefe de los camioneros. Entonces, eso es lo que dice el Supremo, que no. Con lo cual, mucho cuidado, porque muchas veces
por no aceptar una retención del 35%, nos estamos jugando la exención en patrimonio, que nos digan que no dirigimos, que nos digan que nuestro sueldo no es deducible y muchas otras cosas. ¿Queda más o menos claro, Eva? Sí, sí, sí. Ha tomado punto de todo. No, es que es muy importante, ¿eh? Y esto está, la gente bueno, se hace, habitualmente se hace mal. Pero en el caso, por ejemplo, de una empresa familiar en la Sí. cual contraten un gerente, Sí, en ese caso están mandando el gerente sobre lo que pueda ser el administrador. no, el administrador manda sobre el gerente en las tareas de dirección, porque está por encima, siempre. Otra cosa es que contrates al gerente que tú llamas, o que decimos, como administrador. Yo conozco muy pocas empresas donde los amos estén supeditados a un tercero de fuera. Muy pocas, si no ninguna. Gracias. Vale. Muy bien, gracias, Eva. Bueno, pues nada, Federico, yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por tu exposición y espero que a todos les haya gustado. Nada, Pues darte las nada, gracias a ti. estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis Muy bien. y espero no haber sido muy rollero. Yo me había comprometido 45 minutos, llevamos 44, con lo Sí, cual lo vamos hemos perfecto. clavado. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Federico, a ti por tu Hasta luego. participación. Venga, un abrazo. Hasta luego.